Vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero pedirles que me acompañen al libro de Josué, capítulo 20, versículo número 2. Voy a leer: Habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. Y el tema que tenemos en esta tarde se titula El único refugio para los desamparados. Y nos reunimos nuevamente para poder anunciar el Evangelio, el mensaje de salvación, el mensaje de vida eterna, de perdón, de reconciliación. Cuando hablamos del Evangelio, acerca de un hombre que está lejos de Dios, apartado de Dios, sin temor de Dios en su vida. Y la Biblia a todo esto le llama muerte espiritual. Una vida apartada de Dios, una vida sin Dios, una vida errante, aparte de nuestro Dios. Pero ahora la Biblia, de principio a fin, nos habla acerca de cómo el hombre puede ser reconciliado con Dios, de esta realidad de muerte espiritual, de estar lejos de Dios, cómo puede hallar vida espiritual, cómo puede tener comunión con Dios. Así que desde Génesis hasta el Apocalipsis se nos presenta precisamente cómo el hombre puede ser redimido, puede ser libertado de esta terrible realidad. Por un lado, claramente expresado en el Nuevo Testamento, cuando nuestro Señor vino a esta tierra, fue al Calvario, pagó la deuda por el pecado de todos aquellos que iban a creer, para que alcanzaran perdón y puedan tener vida espiritual y esperanza eterna. Pero cuando vamos al Antiguo Testamento, también vemos la obra del Evangelio presente allí de múltiples maneras y que apuntaban hacia aquel evento que iba a ocurrir cuando el Señor viniera y que se narra en los Evangelios en el Nuevo Testamento. Y precisamente aquí en Josué 20 también tenemos un pasaje paralelo donde se establece esto que vamos a hablar en Números 35, está con mayor detalle. Pero precisamente esta es una historia, una maravillosa historia, por cierto, donde vemos a Dios haciendo provisión para personas sin esperanza, para personas que, producto de haber matado accidentalmente a alguien, estaban condenados a morir, estaban condenados a la muerte. Así que este pasaje, básicamente lo que nos señalan es que si pensamos, por ejemplo, que alguien está cortando leña y en algún momento el hierro de un hacha se suelta y por accidente le pega en la cabeza a quien estaba a su lado y esa persona muere, ahora entonces esa persona es culpable por haber matado a alguien. No había intención, no había enemistad, no había nada que fuera un agravante, más bien fue un accidente, pero la ley de Dios era clara. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Eso está en Génesis capítulo número 9. Así que ante la ley era culpable, y donde hay culpable debe haber justicia. Por lo tanto, lo que ocurría es que el familiar más cercano de la víctima, se le llamaba el vengador de la sangre, como leímos en el versículo número 3, tenía el derecho, por un lado, y la obligación familiar ante aquel que había muerto de poder matar a aquel que, aún por accidente, había quitado la vida a una persona. Y esa era la realidad. Estaba en desamparo, estaba sin esperanza, no tenía dónde básicamente ir. Lo único que le quedaba era la horrible expectación de encontrarse con el vengador que lo iba a buscar, lo iba a perseguir para poder simplemente darle muerte. Así que aquí vemos al Señor haciendo provisión para estas personas. Ellos debían correr rápidamente a una de las muchas ciudades que le iban a poder ser de refugio. Y de hecho, estas ciudades se llaman precisamente ciudades de refugio. Iban a llegar, en la puerta estaban los ancianos, las autoridades de estas ciudades, y le iban a exponer rápidamente el caso, lo que había ocurrido. Y estos ancianos, al ver la historia, si era creíble, si con los argumentos que se presentaban podían ser algo razonable, entonces se le iba a permitir entrar a la ciudad, permanecer en ella, y luego se iba a venir un juicio mucho más amplio, donde todas las pruebas iban a ser presentadas. Pero el punto es que desde ese momento el vengador de la sangre no iba a poder actuar en contra de este hombre. Estaba imposibilitado de poder matarle, de poder asesinarle en venganza por la muerte de su familiar.
Así que este hombre, en primer lugar, tenía un tiempo de seguridad mientras exponía su caso con mayor detalle. Y si finalmente este juicio acababa en que era inocente, iba a tener que permanecer en la ciudad hasta que el sumo sacerdote muriera. Y en ese momento entonces ahora él podía retornar a su hogar, a su ciudad, sin el miedo ni el temor de que alguien podía en ese momento matarle. Así que eran ciudades, estas ciudades de refugio bastante particulares. No era cualquier ciudad, tenían ciertas características. Una de ellas es que debían ser fáciles de encontrar y por eso estaban en lugares antes, leíamos, muchas de ellas estaban en montes, en lugares altos, para que puedan ser fácilmente vistas. Y no solamente aquellos, sino que los caminos que conducían a la ciudad estaban muy bien demarcados. De hecho, era responsabilidad de los ancianos de la ciudad de refugio, de las personas que estaban allí liderando, de mantener en buen estado los caminos y bien señalizado para que nadie se perdiera mientras iba en busca o a un lugar donde pudiera hallar refugio. Además, ninguna de ellas estaba a una distancia mayor a 48 o 50 kilómetros. Así que eran ciudades muy fáciles de llegar, medio día de camino. No debían cerrar nunca, 24 horas estaban abiertas. Así que daba seguridad porque ninguno de los que llegaba allí, y que su caso era considerado por las autoridades, podía entonces sufrir algún tipo de problema en relación a este asunto en particular. Ahora, si él salía, el vengador iba a estar afuera esperándolo y el vengador tenía todo el derecho de poder matarle. Era mientras estaba dentro de las ciudades de refugio que no podía hacerle nada. Así que básicamente esto es lo que el pasaje nos muestra. Esto es lo que el relato nos entrega. Ahora, simplemente será algo para la historia, para decir, wow, qué bonito, ciudad de refugio, juicios justos y nada, y eso no más. Y por cierto, es aquí donde el Evangelio comienza a mostrarse. Es aquí donde el Señor nos está ilustrando, nos está apuntando a algo que iba a ocurrir, mucho más grande que la vida temporal de una persona en este mundo, sino que apuntaba al alma, apuntaba precisamente a la terrible realidad en la cual el hombre se encuentra y cómo ahora podía hallar descanso, podía hallar refrigerio, podía para aquella alma desamparada hallar verdadero refugio. Así que es aquí donde este pasaje nos ilustra el Evangelio, nos ilustra la obra de Cristo, nos ilustra todo lo que hizo en favor de pecadores. Lo primero que quiero mencionar con respecto a esto es la realidad de todo hombre. Este hombre era culpable, de acuerdo a la ley en aquellos años. Y también nosotros hoy día debemos decir que todo hombre es culpable delante de Dios. Todo hombre es pecador. Y la Biblia define pecado de múltiples maneras. Uno de ellos es cerrar al blanco. Uno de ellos se apunta a no ser lo que debemos ser, de acuerdo a lo que Dios demanda. Pero todo eso lo podemos resumir simplemente en que el pecado es toda transgresión a la ley de Dios. De tal manera que el hombre es pecador porque precisamente transgrede la ley de Dios. ¿Qué es la ley de Dios, por otro lado? Puede preguntar alguien. Es ese estándar moral que refleja el carácter de Dios y establece lo que es bueno, justo y verdadero, constituyéndose esto en las demandas de Dios para su creación. Así que la ley ahora lo que hace es mostrarnos el pecado. De la misma manera como cuando uno va en la carretera y anda por sobre una cierta velocidad, la policía o los carabineros nos va a detener y en base a la ley entonces nos va a poder decir lo siguiente: usted ha cometido una infracción, porque en la ley de tránsito establecido que se debe transitar en calles de una vía máximo 100 kilómetros por hora. Así que hay una ley que en base a la cual se puede decir objetivamente que hay una infracción. Así que eso hace la ley de Dios. Ahora nos muestra el pecado. Pero también la ley de Dios nos muestra y nos apunta a Cristo. Al ver la imposibilidad de poder cumplir las demandas de Dios, es ahí donde comienza a mostrarnos que hay alguien que sí puede hacer eso que nosotros no podemos hacer. Pero a la luz de la ley de Dios es que nosotros sabemos que somos pecadores delante de Dios. Tenemos los 10 mandamientos y nos comparamos frente a Él como un espejo y al final simplemente debemos decir: hemos fallado, hemos pecado, hemos transgredido las leyes de Dios. Han habido malos pensamientos en nuestra mente en relación a personas. Tal vez hay odio en el corazón hacia otras personas.
Tal vez ha habido mentira. Han habido múltiples cosas. No hemos considerado a Dios en nuestra vida. Todo eso simplemente nos apunta y nos dice que somos pecadores. Y esto trae consecuencias también. Hay una consecuencia espiritual que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Como ya dije, somos pecadores, estamos lejos de Dios, enemigos de Dios, errantes en un mundo sin un propósito eterno. Nuestra vida sin Dios simplemente consistía entre un nacer y un morir y nada más. Y toda nuestra vida, todos nuestros objetivos y propósitos estaban dando vuelta en relación a esto, pero no había un pensamiento respecto a la eternidad, no hay pensamientos con respecto al más allá, no hay ningún interés en las cosas espirituales. Y eso es como consecuencia del pecado en un sentido espiritual. Pero también trae consecuencias morales. El hombre ha sido corrompido completamente por el pecado. Así que dice la Biblia que el hombre ahora es esclavo del pecado, por lo tanto es incapaz de poder hacer cualquier bien espiritual aparte de la gracia de Dios obrando en el corazón. Y por eso es que cualquier intento personal, moral o religioso basado en normas externas. Por eso es que a partir de esto es que esas cosas no tienen ningún valor, porque no es más que la exposición de algún tipo de esfuerzo o mérito humano que busca lograr la aceptación de Dios. Pero bajo estas realidades, como consecuencia del pecado, es imposible que el hombre lo pueda hacer. Pero también hay consecuencias legales. Somos culpables delante de Dios. Y ahora la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Porque Dios no puede pasar por alto el pecado. Él es un Dios santo, no tolera el pecado y es un Dios justo que debe castigar el pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Así que la vida del hombre no es más que como un fugitivo buscando arrancar de Dios, buscando escapar de Dios. Peor aún, creyendo que le ha ganado. Tal vez tu vida puede ir muy bien, las cosas ocurren de manera aparentemente tan exitosas, pero una vez más, siempre mirado de un punto de vista temporal. Así que inclusive puedes creer que le has ganado a Dios sin saber que estás bajo el juicio de Dios y que un día las consecuencias del pecado llegarán de manera clara. Primero la muerte física y luego entonces de la muerte física ya no habrá nada que hacer. Así que vendrá la muerte eterna, lejos de Dios por la eternidad, pagando por las faltas, por el pecado, por las transgresiones a la ley de Dios. Y por último, respecto a este punto, mencionar que no hay nada que el hombre pueda hacer por este problema, basado en sus propias fuerzas, en sus propios méritos. Mira, leíamos en el relato acerca de este hombre que había cometido un cuasi delito de homicidio, lo que sería en estos tiempos. Pero no había nada en él que lo pudiera librar de aquel castigo que vendría cuando el vengador de la sangre tuviera el derecho y la obligación de quitarle la vida. Nada en él. Estaba completamente incapacitado de poder ofrecer algo para poder escapar de aquella realidad. Y aquí es donde vemos entonces, a partir de esta realidad del hombre que es pecador, la mayor de las necesidades que todo hombre y mujer tiene. Y esa es la necesidad de ser reconciliado con Dios, de alcanzar el perdón de Dios, estar en comunión con Dios. Y es aquí donde Cristo de manera tan hermosa brilla en este pasaje. Como el Señor ahora, cuando vino a esta tierra y a morir en una cruz del Calvario, ahora entonces se presenta como el único refugio para aquellos que están sin esperanza, para aquellos que están desamparados, para aquellos que no pueden en absoluto escapar por sí mismos de aquel juicio que vendrá cuando partan del escenario de esta tierra. Así que lo que tenemos es una hermosa ilustración de lo que Dios ha hecho por pecadores. Así que vamos a ver algunos asuntos con respecto a esto que nos enseñan sobre el amor maravilloso de Dios y nos enseñan acerca de Cristo como el único refugio para almas desamparadas. Así que en primer lugar aprendemos de Cristo de que es el único camino para ser reconciliado con Dios. Dios proveyó una salida para el gran problema del hombre que es el pecado. Y esa salida, ese camino no es sino Cristo, en quien se halla consuelo,
en quien el hombre puede hallar descanso para sus almas. Y la analogía es bastante obvia. En primer lugar, Cristo es el refugio para el desamparado. Dios proveyó la solución a este gran problema humano. Y esto es por pura gracia. Es un favor inmerecido. Nada que nosotros podemos ganar, nada que nosotros podemos merecer. El más grande de todos, el Señor, el supremo Dios, ahora hace algo por el más indigno de los pecadores. Aquel que está en rebeldía, en indiferencia. Él viene entonces ahora y nos perdona y nos recibe por medio de lo que Cristo hace en favor de pecadores. Y esto nos lleva a considerar también que nadie más puede dar ayuda al desamparado. Las palabras de nuestro Señor en el Evangelio de Juan dicen: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que nadie puede ser reconciliado con Dios, nadie puede escapar de esa terrible realidad de ser pecador y llevar las consecuencias del pecado. Tan solo Cristo, y por medio de todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario en favor precisamente de estas personas que están en rebeldía delante de Dios. Así que nadie más puede hacerlo, ningún hombre, ninguna institución, ningún esfuerzo humano, ninguna religiosidad externa, ningún asunto moral de convivencia, nada de aquello realmente puede darnos comunión con Dios. Pero tal como estas ciudades entonces estaban marcadas, así también el camino al refugio de nuestra alma está claramente marcado por medio del Evangelio. Dice la palabra del Señor: no hay otro mediador, no hay otra manera, no hay otra forma, no hay otro camino para estar a cuentas con Dios. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, tan solo Jesucristo. Y Él vino a hacer la más grande obra que podemos nosotros conocer. Vino a la cruz del Calvario para poder llevar las consecuencias del pecado. Ese era el precio del perdón. Todo aquello fue expresado por medio de ceremonias en el Antiguo Testamento. Que el rescate tenía un costo. Era la sangre, en aquellos años se tipificaba de un cordero perfecto. Y ahora Cristo entonces, sin pecado, siendo Dios, tomó una naturaleza humana, vivió una vida de obediencia, en absoluto pecó delante del Señor. Él cumplió los mandamientos de Dios a la perfección. Así que nuestro Señor tomó una naturaleza humana para ser nuestro representante, pero en segundo lugar, también siendo Dios, sin dejar de ser Dios, Él pudo soportar el castigo eterno por el pecado del hombre. Así que este camino está claramente marcado en el Evangelio. Cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio terrenal, Él llamó a los hombres a arrepentirse y creer en el Evangelio. Creed en Cristo, creed en el sustituto perfecto que vino para poder llevar las consecuencias del pecado. Así que ¿cómo el hombre ahora puede alcanzar esto? Mirando a Cristo por la fe. ¿De qué manera? En primer lugar, arrepintiéndose por sus pecados, por cada pensamiento. El pecado o la transgresión viene por pensamientos, por acciones o por las motivaciones del corazón. Así que cada una de estas cosas, la indiferencia a Dios, el rechazo a Dios, ahora debemos arrepentirnos de aquello. Y confesamos nuestro pecado delante del Señor. Aquí está mi realidad, esto es lo que soy, esta es mi vida, estas son las cosas que he hecho. Pero también debes creer que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es suficiente para que tú puedas ser perdonado y para que puedas hallar refugio para tu alma. Así que el camino está claramente marcado, no hay otro camino, no hay otra forma. Cristo es el único camino para estar a cuentas con Dios. Así que este camino, también el Evangelio, la salvación que se halla en Cristo, no es algo escondido, no es algo que sea difícil de encontrar. No necesitas ir a seminarios para poder conocer a Cristo. No necesitas tener grandes títulos académicos con respecto a los asuntos espirituales. El Evangelio claramente expresa por qué necesitas a Cristo. Te habla de que a los ojos de un Dios santo, justo y bueno, eres pecador, que necesitas el perdón de Dios y que no puedes lograrlo por ti mismo. Y te apunta a Cristo como aquel que por medio de su obra en la cruz del Calvario hizo ofrenda suficiente para que tu pecado pueda ser perdonado. Pero también te enseña cómo hallarlo.
no es por meras formas externas, no es por una obediencia externa, no es por ser un buen amigo, un buen vecino, un buen padre o lo que sea. Nada de aquello realmente te puede dar comunión con Dios. Así que el Evangelio claramente expresa que Cristo es el único camino, pero también te dice cómo debes hallar. Tal como las ciudades de refugio lo eran, fáciles de hallar. Estaban en lugares altos, en lugares visibles. Así también la cruz de Cristo se levanta como una señal gigante, como un anuncio enorme que simplemente dice: aquí está la salvación, aquí está el refugio. No hay otra manera, no hay otra forma de que puedas estar a cuentas con Dios. Así que el Evangelio nos habla con claridad acerca de cómo podemos hallar salvación. El Evangelio también nos habla de que Cristo es un Salvador cercano. Las ciudades estaban máximo a 50 kilómetros una de otras, para ilustrarnos acerca de Cristo, de que Él es un Salvador cercano, es cercano a todos aquellos que le buscan. Así que, querido amigo, visita, no importa cuán lejos o cuán bajo hayas caído, no importa cuán oscuro sea tu vida, cuán oscura sea tu vida, no importa cuán pecador seas, toda esa es una realidad universal. El poder de Cristo es suficiente para poder perdonar el pecado. Es una fuente de perdón en cualquier momento cuando tú vienes reconociendo tu realidad delante de Él. Cuando vienes diciendo: esto es lo que soy, y creyendo en Cristo como el mediador. Pero también estas ciudades eran ciudades a las cuales era fácil entrar. Las puertas nunca se cerraban. Estaban abiertas de par en par 24/7, esperando por aquellos que necesitaban refugio por lo que había ocurrido. Asimismo, el Señor nunca rechaza a los que vienen a Él. Jamás el Señor rechaza a aquellos que vienen con sinceridad delante de Él. Él mismo dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Así que no hay requisitos súper complicados. No hay asuntos que, como muchos quieren hacer, como ser una mejor persona en primer lugar. Tantas veces escuchamos ese tipo de excusas. Quiero ser un poco mejor. Quiero arreglar un poco una parte de mi vida para poder de una otra manera ir y tener mi conciencia tranquila. Por cierto, están autoengañados pensando que pueden lograr algún beneficio espiritual aparte de Cristo. Pero allí entonces el Señor, por medio del Evangelio, nos llama a venir a Él. Nos llama a poder escuchar los argumentos del Evangelio. Y si nuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ese es el llamado que nos hace el Evangelio. Nos llama a estar a cuentas con Dios. Nos llama a considerar que Cristo es el único mediador. Pero también las ciudades de refugio nos describen la persona de Cristo y lo que Él hace en favor de pecadores. Aquí se nos dan 6 ciudades en el pasaje que leíamos, a partir del versículo número 7. Y cada uno de estos nombres también apuntan a Cristo, a su persona, a lo que Él es, pero también a lo que Él haría en favor de pecadores. Así que el hombre por naturaleza es impuro, es pecador delante del Señor. No podemos estar delante de Dios por nosotros mismos. Las demandas de Dios son santidad, obediencia plena a sus normas. Pero no podemos hacerlo, pero Cristo lo hizo. Y la primera ciudad que se nos describe aquí es sede, que significa santo. Así que ahora en Cristo hallamos refugio. Aquel que es perfectamente santo y que puede limpiarnos de nuestro pecado e imputarnos su justicia, ponerla a nuestra cuenta para que ahora nosotros seamos justos, declarados justos por Dios, para que podamos tener comunión con Dios. Luego se nos habla de Siquem, que significa hombro, hablándonos del poder de Dios para salvar. Porque Cristo no es solo un lugar donde esconderse. Cristo es un Salvador capaz de sostenernos, perdonarnos y llevarnos de regreso al Padre, a estar en comunión con Él. Luego tenemos, al final del verso 7, que se llama Kiriat Arba, que es Hebrón, que significa compañerismo, comunión. Porque lo que hace el pecado es romper la comunión con Dios. Estamos separados, como dijimos al principio, cuando definimos las consecuencias del pecado. Pero ahora Cristo nos reconcilia con Dios, nos da comunión con Dios, nos da perdón de pecados. Así que aquel que era enemigo ahora es hecho hijo. Aquel que estaba lejos de Dios ahora es hecho cercano.
porque por Cristo es que tenemos comunión con Dios, podemos ser reconciliados. Luego llegamos a otra que se llama Becer, fortaleza, es el significado de esta palabra. Así que el castigo justo de Dios viene como un vengador, la ira de Dios está sobre el pecado, pero en Cristo hay una fortaleza segura, una roca donde poder hallar descanso. Esa roca es Cristo, su obra en la cruz del Calvario que nos da verdadera seguridad. Ramot, un lugar alto. Así que el que está humillado por el pecado ahora, el que viene delante del Señor reconociendo su maldad, ahora mira con fe hacia Cristo en la cruz del Calvario. Ya no lo tenemos con nosotros, pero por la fe podemos mirar a Cristo allí levantado en la cruz del Calvario, ofreciendo perdón, ofreciendo vida por medio de todo lo que Él está haciendo allí colgado en aquel madero, recibiendo el castigo por el pecado, llevando las consecuencias por la maldad de aquellos que iban a creer. Así que de esa manera ahora nos humillamos delante de Dios y ponemos nuestra mirada en Cristo, porque por medio de Él es que realmente nosotros podemos hallar refugio para nuestra alma. Y por último está Golán en el versículo 8. Esto nos habla de gozo, porque en Cristo hallamos el gozo verdadero, la verdadera dicha. Un hombre sin Dios busca el gozo en estas cosas de este mundo. Y las filosofías variarán, la Biblia nos presenta varias de ellas. Algunos piensan que la vida consiste, por ejemplo, en la abundancia de los bienes que poseemos. Otros pensarán en la vida como simplemente el placer y viviendo el día a día bajo filosofías como el carpe diem, disfrutar el momento, no hay un mañana, comamos y bebamos, mañana moriremos, sin preocuparnos de la eternidad. De una u otra manera es como la gente sin Dios entiende la vida. Otros la ven como un mero puzzle, donde tengo que encontrar la pieza que me falta para sentirme completo. Y cuando creen que la han encontrado, no se dan ni cuenta se dan cuando ya aquello no les satisface. No hay gozo, no hay paz, no hay dicha, no hay plenitud en su alma. Pero el Señor, ahora nuestro Salvador, Él es la fuente de verdadera gozo y paz. Por eso dice Romanos 5, justificados pues por la fe. Cuando vienes a Cristo y confiesas tus pecados y confías en Cristo, entonces, ¿qué es lo que hace Dios allí? Justifica el pecado, le declara sin pecado, no hay culpa ahora en él. Y el resultado de justificado, pues por la fe, tenemos paz. Pero no es una paz como el mundo la da. Eso dice nuestro Señor en Juan capítulo 14. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dice Él. Es una paz diferente a cualquier otra. Es una paz que viene de Él. Y Él la expresa, no es como el mundo la da. En esos tiempos la pax romana estaba basada en las armas. Así que uno no molestaba al imperio y ellos no te molestaban a ti, era una paz condicionada. Pero la paz que Dios da es completamente ajeno a esto. Es una paz que está arraigada en su obra en la cruz del Calvario. Una paz, un gozo al punto de que el creyente ahora aún ve la muerte como una ganancia. Porque sabe que en ese momento ya no hay un juicio condenatorio, sino que nos espera la dicha de estar por siempre y para siempre con nuestro Señor. Así que ahora hay gozo. El gozo de Cristo trae verdadera paz. Así que puedes seguir buscando las cosas temporales y puedes hallar cierta tranquilidad. La pregunta es ¿cuánto dura? ¿Cuánto realmente puedes disfrutar de ese tiempo? Serán años, tal vez décadas. Inclusive alguien puede decir, toda mi vida la he vivido en una aparente paz. ¿Y después de la muerte qué? ¿Podrás decir que esa paz va a continuar contigo? ¿O esa aparente paz? Cuando te enfrentas a la realidad de que si has muerto sin Cristo, te vas a tener que presentar delante del Señor y toda esa vida sin Él será presentada delante de ti. Y comprendas que ya no hay esperanza. Y vas a ver tu desamparo total, pleno y absoluto. Pero en Cristo ahora hay gozo, hay paz. Porque hemos hallado la salvación de nuestras almas. Quiero concluir. ¿Cómo es que entramos entonces a este refugio? El Señor nos llama a venir. Venid y estemos a cuentas. Venid, comprad sin dinero, dice Isaías. Son múltiples llamados que el Señor nos hace a estar a cuentas con Él. Pero debemos venir reconociendo que somos pecadores delante del Señor y confesando nuestros pecados.
Arrepentimiento es ese cambio de mente con respecto al pecado, pero no solamente un cambio de mente, lo cual es meramente intelectual, es un volverse ahora de los caminos que llevábamos, volvernos a Dios. Así que no es solamente un asunto de la mente, es un asunto de la voluntad, es un asunto de algo que debemos hacer, es un volverse a Dios. No es solo sentir pena por el pecado que hemos hecho, no solo sentir vergüenza por aquello, sino que estar dispuestos a abandonarlos. El proverbio lo expresa con claridad. El que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Así que debemos arrepentirnos de nuestros pecados, pero también reconocer que no podemos pagar por ellos, que merecemos el castigo, que el vengador de la muerte, la justicia de Dios esté sobre nosotros. Pero ahora también debemos confiar en Cristo, que Él es el Salvador, que no está en nuestras buenas obras el ganarnos el favor divino, no en la religiosidad ni en la bondad externa. Es reconocer que tan solo en Cristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario es que podemos hallar comunión y salvación para nuestra alma. Pero también el llamado del Señor es un llamado ahora. El mañana no nos pertenece. Si ese hombre se hubiera quedado en algún lugar descansando, esperando un rato, un momento, hubiera perdido tiempo valioso, porque hubiera llegado el vengador de la sangre y le hubiera dado muerte. Este hombre debía ir en ese momento a aquella ciudad de refugio. Y ese es el llamado del Evangelio, queridos amigos. Es un llamado a la hora. Este fugitivo no debía demorar su huida a la luz de esta realidad en la cual estaba. Y cuando comprende esta realidad delante del Dios Santo, ¿qué harás con Cristo? ¿Qué harás con Él? El llamado de Cristo es a que vengas ahora, que puedas hacer caso al llamado del Evangelio. No olvides que somos pasajeros. Había un joven en la Biblia que tenía estas filosofías de vida típicas de un mundo sin Dios. Así que se levanta y ve que todo va tan bien en la vida. Sus cosechas habían sido tremendas. Un año exitoso. No hubo sequía, no hubo grandes lluvias. Al punto que la proporción tal vez fue mucho mayor que otros años y sus silos, sus lugares donde guardaba el grano no daba abasto. Así que sus planes respondían a estas cosas simplemente. Voy a hacer uno más grande para poder allí guardar. Y con todo esto, lo que me queda de vida, simplemente voy a disfrutar de los réditos que me dio este trabajo. Así que se sienta, uno se imagina la historia, tal vez en un sofá, mirando el éxito que se le venía, el reconocimiento. Y la Biblia dice que en ese momento escuchó la siguiente frase: necio, porque eso es la vida sin Dios. Estos pensamientos ajenos a la verdad de Dios, necio, hoy vienen por tu alma. Y todas estas cosas que te dan aparente paz, ¿de quién será? Así que el llamado del Evangelio nos llama a recordar que somos pasajeros. Puedes ser joven, puedes creer que le vas a ganar a Dios y puede llegar el vengador de la muerte, puede llegar ese día cuando partas del escenario de esta tierra. Qué terrible será cuando no haya nada que hacer. Por eso el Evangelio nos llama aquí y a la hora, a que vengas a Cristo. Y que este Evangelio predicado sean como campanas que resuenan en tu mente y en tu corazón. Así que las ciudades de refugio estaban abiertas de par en par para recibir a estos hombres que sin querer habían matado a alguien. Y aquí es donde la gracia del Señor brilla. Porque nosotros sí somos culpables de ofender a Dios día tras día. Sí somos culpables delante de Dios. Pero Él aún así extiende su gracia. Abre las puertas de la salvación a grandes pecadores. Así que el Evangelio precisamente te habla de esto. Pero si rechazas el Evangelio, también hay advertencias en él. Números 32, 23. Más si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. No digas otro día. Mañana puede ser tarde. El vengador de la sangre se acerca. El día de la muerte vendrá. Puede ser antes o después. Ni siquiera sabes si mañana vas a estar vivo. Pero es en Cristo donde hay verdadero refugio. Es en Él donde puedes realmente hallar paz
para tu alma porque está basada en la realidad de estar en comunión con Dios. Solo en Él, en Cristo. Solo por Él y para Él hay salvación aún para el más grande de los pecadores. El Señor nos ayude a todos.